Preguntas a Su Santidad Sakya Trichen Rinpoche. Pregunta: cuando me encuentro en una situación ordinaria en la ciudad de Nueva York, con la gran cantidad de gente que hay, siempre siento que necesito ayuda para desarrollar la paciencia conmigo mismo y con los demás. A veces experimento miedo, confusión e incluso odio, y en ese mismo momento no soy capaz de ser plenamente compasivo en mis palabras y acciones. Me pregunto, ¿cuál podrá ser su consejo al respecto? Respuesta: sí, por supuesto. Es difícil desarrollar la paciencia y la compasión en grandes ciudades como Nueva York. Todo es difícil al principio, pero cuando lo intentas una y otra vez, a medida que lo hagas, todo se irá volviendo más fácil. Por un lado, nos parece difícil hacerlo con mucha gente, pero por otro lado, si no hay gente, ¿cómo podemos practicar la paciencia y la compasión? Lo más importante es que recuerdes las consecuencias a las que te enfrentarás si te dejas llevar por la impaciencia, la ira, los celos, etc., y los beneficios que obtendrás si practicas el amor, la compasión, la tolerancia y demás. Recordar una y otra vez estos beneficios y consecuencias sin duda te ayudará a mejorar tu meditación. Pregunta: la primera persona sobre la que leí en el budismo tibetano es Yese Sogyal, la consorte de Padmasambhava. Ella era muy firme respecto de practicar como mujer. Fue fabuloso. Eso me llevó a hacerme muchas preguntas. Me pregunto sobre el mundo de las mujeres en la historia Sakya. He tenido la suerte de recibir enseñanzas, por ejemplo, de su hermana. Si pudiera decir algo sobre el papel de la mujer en la tradición Sakya. Respuesta: en realidad, el propio Buda ha otorgado los mismos derechos a todos, hombres y mujeres, altos y bajos, no hay diferencia. Todos son seres humanos, todos tienen derecho a practicar. Por ejemplo, el Buda dio los votos de Bhikkhu y Bhikkhuni, las ordenaciones completamente comprometidas de los monjes y monjas budistas. Del mismo modo, en este respecto, el Bodhisattva Yana y Mantrayana no son diferentes. Pero, debido a las circunstancias tanto culturales como de las tradiciones de los países, hay más practicantes masculinos que femeninos. Pero, de hecho, como he mencionado antes, el primer maestro tibetano que recibió las enseñanzas Lamdre completas fue Drokmi Losawwa. Él tuvo 7 discípulos muy importantes. De ellos, 4 eran mujeres. Al principio eran mujeres muy corrientes, ni monjas ni religiosas. Pero Drokmi vio por medio de su sabiduría que estas personas tenían la oportunidad de madurar su karma. Estas son las yoginis plenamente consumadas. De las muchas yoginis que hay en el linaje, una reciente fue mi propia tía abuela, cuyo nombre fue Pema Trinley. Ella nació en 1874 y falleció en 1947. Fue una gran maestra y recibió muchas visiones elevadas. Recuerdo vagamente su funeral, como un sueño, pero no la recuerdo en vida. Todo el mundo la respetaba como a una gran maestra.
Actualmente estamos intentando recopilar biografías de algunas de las practicantes femeninas más importantes para que la gente las conozca. Pregunta. Me preguntaba si tiene algún consejo para quienes aspiran a enseñar el Dharma. Respuesta. El propio Buda describió las numerosas cualificaciones que deben cumplir los maestros, tales como los maestros del Vinaya, los maestros del Sutrayana y los maestros del Mantrayana. Al igual que tenemos diferentes maestros de escuela, como maestros de jardín de infancia, maestros de escuela primaria y maestros universitarios, y los maestros de jardín de infancia son distintos de los maestros universitarios. Asimismo, en el Dharma tenemos maestros de muchos niveles diferentes de enseñanzas y cada uno de ellos tiene distintas cualificaciones. Pero, en términos generales, son absolutamente necesarias 3 cualificaciones. Uno tiene que tener sabiduría y conocer por completo lo que va a enseñar. Uno también tiene que tener buena disciplina y conducta moral. Y finalmente, uno tiene que tener compasión y la habilidad necesaria para aceptar alumnos. Pregunta. Usted ha dicho que la distinción entre las 4 escuelas del budismo tibetano se basa en si acaso hacen hincapié en los estudios o en la práctica. Entonces, ¿en qué se basa la escuela Sakya? Respuesta. La escuela Sakya hace hincapié tanto en los estudios como en la meditación, porque primero hay que estudiar. Sin estudiar no se puede meditar. El propósito del estudio es la meditación. Por lo tanto, la escuela Sakya hace hincapié en ambos aspectos. Según su experiencia, ¿existe una conciencia que continúe después de la muerte? Respuesta. En primer lugar, están el cuerpo y la conciencia. El cuerpo es algo que se puede ver y medir. También se puede describir su forma, tamaño, colores y demás. Pero la mente o la conciencia no es algo que se pueda ver con los ojos o tocar con las manos. Aunque este cuerpo será descartado de una forma u otra, la conciencia no puede ser incinerada, enterrada o descartada, sino que continúa. Cuando morimos, la conciencia permanece en nuestro cuerpo durante un tiempo. Cuando se es practicante, por medio de la disolución de los elementos, todo el mundo experimenta atisbos de la luz clara. Pero las personas que carecen de la práctica no pueden reconocerla y, en lugar de eso, se vuelven inconscientes. Los practicantes, en cambio, al tener alguna idea sobre la meditación, son capaces de reconocer la luz clara y de permanecer en meditación en ese momento. Luego, cuando la conciencia abandona el cuerpo, éste decae y la conciencia parte hacia otra parte del mundo o del universo, ya sea atravesando el bardo o renaciendo en reinos superiores o inferiores. Pregunta. Durante la conferencia de Rinpoche, si no me equivoco, oí que el Lamdre fue enseñado por Sangton Chobar a Sachen Kunga Nimpo. El maestro le dijo al discípulo que no compartiera las enseñanzas durante 18 años. Quisiera saber la razón de ello. Respuesta. Porque es una enseñanza muy valiosa y tenía que madurar en el momento adecuado.
El propio Buda, también después de alcanzar la iluminación, no dio las enseñanzas de inmediato. Dijo: he encontrado la enseñanza que es semejante al néctar, pero no la revelaré a nadie porque nadie puede comprenderla. El señor Brahman ofreció entonces una rueda dorada del Dharma con 1000 radios y sólo entonces el Buda hizo girar la rueda del Dharma. Del mismo modo, el lamdre es tan precioso que tiene que madurar en el momento adecuado y entregarse a las personas adecuadas que puedan comprenderlo. Pregunta: mi mujer cuida de mí, de todos mis problemas médicos y psicológicos, cubre todas mis necesidades, hace que todo sea perfecto para mí. Pero yo soy de los que les gusta distanciarse, quiero tener mi propio tiempo y espacio para hacer mis cosas. Es una persona maravillosa, pero apenas puedo moverme a ningún sitio sin ella porque estoy estrechamente supervisado. Me pregunto, ¿qué consejo podría darnos? Respuesta: los recuerdo muy claramente a los dos. Me alegra volver a verlos por aquí. Todo depende de lo que llamamos la interdependencia del origen. Todo depende de los demás. Nacemos a través de la dependencia, permanecemos en la dependencia y también terminamos en la dependencia. Cada experiencia de vida que tenemos surge a través de las causas y condiciones que se tienen que reunir. Pregunta: cuando hablaba de la importancia de formar nuestra propia experiencia y conexión con el Dharma a través de la práctica, me preguntaba si hay algunas soluciones para cuando uno tiene dudas sobre su propia práctica del Dharma y sobre cómo podría actuar. ¿Cuándo es la duda un oscurecimiento? Respuesta: sí. La duda es un obstáculo importante. Por eso, cuando se conoce al maestro por primera vez, no hay que ir directamente a recibir sus enseñanzas, hay que examinarlo. En la antigüedad había textos especiales que mencionaban los criterios para examinar a los discípulos potenciales por parte del gurú, así como la forma de examinar al potencial gurú por parte de los discípulos. Después de examinarlo cuidadosamente, puedes empezar a asistir a las enseñanzas. Una vez establecido el vínculo gurú-discípulo, un gurú auténtico puede darte la enseñanza. Justo al principio, por supuesto, no puedes obtener ningún resultado porque desde tiempos sin principio hasta ahora hemos estado atrapados en el samsara y tenemos tantos defectos, tenemos tantas emociones negativas. No es fácil, pero si lo intentas, sin duda mejorarás. A medida que mejores, tus dudas también desaparecerán. Pregunta: por ejemplo, en los tankas a menudo vemos que se representa a cierta deidad en una posición y postura extremadamente específicas. Cuando generamos una deidad en nosotros mismos, ¿tenemos que estar en la posición exacta como en el tanka? ¿Podemos hacer algunos cambios o tenemos que estar fijos en esa posición y postura concretas? Respuesta: las posturas de las deidades tienen distintos significados, pero no tienes que colocarte físicamente exactamente así. La mente es lo más importante. Mentalmente te visualizas como la deidad en esa posición en particular.
Pregunta: ¿tenemos en Occidente algún tipo diferente de obstáculo para comprender y aplicar el Dharma y estar en realidad conectados con el mundo? ¿Ve algún obstáculo occidental en particular que sea diferente de los obstáculos que encuentran los asiáticos? Respuesta: no, no lo creo. Al fin y al cabo, todos somos iguales. Todos somos seres humanos. Nuestras necesidades y obstáculos son los mismos. Pero una cosa que puede ser diferente es que, como el budismo está muy arraigado en Oriente, sobre todo en el Tíbet y en la región del Himalaya, aunque la gente de allí no tenga muchos conocimientos, cree firmemente en la causa y el resultado, en la conexión kármica, etc. En cuanto a Occidente, el budismo es bastante nuevo y no se ha extendido mucho, así que no se tiene este tipo de base. Pero ustedes tienen más sabiduría en el sentido de que todo el mundo estudia y tiene más conocimientos, tienen más razonamiento lógico en lugar de fe. A través del razonamiento lógico hay que convencerse de la práctica. Pregunta: ¿se enfada? Si es así, ¿cómo lo afronta? Respuesta: por supuesto, también soy un ser humano, como todos los demás. No pretendo ser superior. Cuando me enfado, intento recordar las consecuencias a las que me enfrentaré. Si uno se deja llevar por la ira, sufrirá consecuencias muy graves.